Hello, welcome to this streaming, to this video. Hola, bienvenidos a esta transmisión, a este video. Gracias por estar siempre en sintonía, siempre interesados en la realidad política nacional e internacional a través del derecho a la comunicación. This is not Cuba, this is not Nicaragua, this is not Venezuela. This is not the United States of America, this is El Salvador, the former Republic of El Salvador. And here we do not accept any dictator, period. We fight here for freedom and democracy and the Salvadoran Constitution, period. And this message is for you, U.S. Embassy in San Salvador. This message is for you, State Department in the United States of America. We're gonna say it again. This is not Venezuela. This is not Nicaragua. This is not Cuba. This is not the United States of America. This is the Republic of El Salvador. And here we are gonna fight for democracy and for the Salvadoran Republic and for the Salvadoran Constitution. Period. And this is also a message for all the Salvation all over the world who are watching this video or will watch this video. Period. Surely they won't give me a visa. And I did not care. Period. Este mensaje lo iniciamos de esa manera para que se entienda. Este es un mensaje que fue para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y para su encargado de hemisferios occidentales que recientemente visitó El Salvador para avalar la dictadura en este país. Nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia la dictadura en El Salvador. Los asesores del señor Nichols, o como se llame este señor que vino acá a avalar desde los Estados Unidos la dictadura, deben de comprender que aquí vamos a seguir peleando contra la dictadura, por la democracia y por la Constitución. Y este también es un mensaje para todos ustedes, salvadoreños y salvadoreñas en todo el mundo. No queremos, no nos da la gana ser sometidos a ninguna monarquía, a ningún dictador. ¿Y qué? Y hay que decirlo con los puntos sobre las IES, porque esta es una situación que hemos venido anticipándoles a ustedes con información, educación y una lucha social, acompañando la lucha social desde hace ya casi 5 años. Se los anticipamos, se los explicamos, les hemos hecho el esfuerzo de hacer y llevarles a ustedes información política, desmenuzando artículo por artículo el texto constitucional, que si bien es cierto es un documento que tiene abolladuras, apachaduras, que está arrugado, que ha sido vilipendiado, sigue siendo el texto constitucional de una ilusión que le queremos denominar país. Queremos un país, soñamos y peleamos por esto. Demasiada sangre, lágrima y tormento hemos sufrido los salvadoreños y salvadoreñas para tener el derecho a tener un país. Y por este país vamos a seguir peleando. Tenemos derecho a tener un país, sea un país demacrado, contradictorio, ridículo, bayunco, apachado, sigue siendo nuestro maldito país, no un país de unos advenedizos, una familia árabe que vino aquí a imponer su designio. Ni siquiera la oligarquía apestosa tuvo tanto desenfado, tanto cinismo para venir a imponerse tal cual rey o sultancito. En tono de ironía y sarcasmo hemos utilizado el término del reino de El Salvador, que es lo que literalmente se ha convertido en contubernio de la ignorancia, de la holgazanería, de la garanería de mucha parte del pueblo salvadoreño que está sentado cómodamente esperando que le den de estilo parasitario de vivir la vida. Gracias a quienes se van conectando. Hay mucha gente que se molesta, los mensajes en otro idioma, pero el Departamento de Estado seguramente tiene problemas para entender el término dictatorship. El Departamento de Estado de los Estados Unidos seguramente tiene problemas en la traducción del castellano para entender el término dictator.
Porque para la US Embassy en San Salvador seguramente hay dictadores buenos y dictadores malos. Si se tratase de un gobierno del ex FMLN, ya hubiesen invadido militarmente. Si se tratase de un gobierno liderado por alguien que perteneciera a los movimientos populares o de izquierda, seguramente ya hubieran sancionado, cortado la ruta de las drogas y de las remesas y El Salvador fuera ya aislado del mundo. Si se tratara de un gobierno de izquierda, pues los Estados Unidos sí pusiera un golpe en la mesa. Pero no se trata de eso. Es la hipocresía, the double standard of the U.S. government, ¿cierto? Lo que se está imponiendo en este asunto. Vino de paseo el encargado del hemisferio occidental, el secretario para asuntos del hemisferio occidental, a Guatemala y a El Salvador. Ah, sí, si fuera Venezuela, dictadura. Ah, sí, si fuera Nicaragua, dictadura. Ah, sí, es Guatemala, narcodictadura. Ah, es El Salvador, una familia advenediza y el más loco de sus miembros se impone como tirano y como soberano. Ahí sí no es dictadura y ahí sí los salvadoreños deben de resolver sus propios problemas si lo reeligen o no, dijo este morenito que vino acá a hacer el ridículo. Este morenito, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, del Departamento de Estado, emisario de Washington y de Biden, vino a darle un espaldarazo. Buénale, pajarito. You are our son of a bitch. You are a son of a bitch, but you are our son of a bitch. Frase célebre acuñada a Franklin Delano Roosevelt para referirse al tirano Anastasio Somoza padre, retomada después por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para referirse a Tacho Somoza Jr., que fue finalmente derrocado por los sandinistas allá el 19 de julio de 1979. A little bit of Central America's history, you American people. Un poquito de la historia centroamericana para ustedes, estadounidenses, ignorantes. Parece que ustedes separan en corruptos buenos y corruptos malos. Ustedes separan en tiranos buenos y tiranos malos. El tirano que mejor les sirve, entonces hay que darle el espaldrazo. El tirano que no le sirve, entonces hay que echarle todo el mainstream, sanciones, bloqueos y embargos. ¿Cierto? Hemos de aclarar lo siguiente, amigos y amigas. Somos respetuosos de las condiciones políticas en todos los países hermanos. Yo no soy cubano y respeto al pueblo cubano y a su gobierno. Yo no soy nicaragüense, soy nuestro americano y respeto el destino que ha definido su pueblo para su país, igual que no soy venezolano. Y por eso señalo claramente la hipocresía estadounidense de señalar a sus gobiernos, ¿de acuerdo? Y no señalar las tropelías. Por menos de lo que ocurre en El Salvador ha sido condenado el gobierno nicaragüense. En El Salvador hay violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones. En El Salvador hay una suspensión de las garantías constitucionales. En El Salvador un solo sujeto ha tomado control de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General de la República y de todo el aparato del Estado, ¿cierto? Como ocurre en Nicaragua, pero en El Salvador no hay sanciones ni acción estadounidense. Allá, pobre aquel imbécil que le crea que los Estados Unidos de América va a venir a salvar a este país. A este país lo va a salvar usted, amigo y amiga. Nadie lo va a salvar. ¿Sí? Dice Freddy Zavala que se va a tomar unas pastillas por la diarrea, dice Freddy Zavala. Tomate bicarbonato, Freddy, y largate de aquí a ver Canal 10, pajarito. Este programa no es para focas imbéciles que no saben leer la Constitución. Y basta de ir con medias tintas con esta gente corrupta porque son delincuentes criminales. Estos terroristas digitales como vos, Freddy, te podés ir al mismísimo resumidero de donde venís, porque no sabes leer, porque como no sabes leer no sabes pensar, y porque sos un imbécil que no entendés qué significa vivir en una tiranía. Imbécil, aquí ya basta de ir con medias tintas. Lamentamos el uso de improperios, pero a la imbecilidad de un estado clínico que hay que señalar. Estamos rodeados de imbéciles como esta cuenta llamada Zavala, que está viendo al país hundirse en el fracaso económico. Anda a comprar tomate, Freddy. Anda a comprar la papa, Freddy. Está viendo que las calles
son una verdadera ruina. Está viendo que no hay hospitales, no hay medicamentos, no hay educación, pero sí tenemos una familia cada vez más rica y millonaria. Es que solo un imbécil como la cuenta Freddy Zavala aplaude semejante tropelía. Decime, Freddy, vamos a agarrar de pato a esta foca para obligarlo a salir con pura evidencia y con puras realidades. Feligresía Cian, ¿en qué parte de la campaña que les dieron a ustedes decía que se iban a reelegir inconstitucionalmente? ¿En qué parte dijeron que iban a aprobar ilegalmente el Bitcoin? ¿En qué parte decían que legalmente iban a preferir el latrocinio y a aprobar legalmente en la Asamblea Legislativa el latrocinio, es decir, el hurto de los recursos de los pobres en mi país? Decime, Freddy Zavala, atrévete, tenés cojones, pajarito, tenés cerebro para atreverte a respondernos. No vas al mercado, Freddy Zavala, ¿o en dónde estás? El solo hecho de avalar o insinuar la reelección te quita los derechos como salvadoreño, si es que sos salvadoreño, pero hay un montón de troles, canales de YouTube contratados con dólares de los impuestos de los salvadoreños para que esta gente imbécil venga a proferir. ¿Ya? Ahora no nos importa si nos amenazan a muerte, no nos interesa. Ahora nosotros los insultamos a ustedes por imbéciles. Ahora nosotros vamos a tomar la iniciativa de humillarlos a ustedes a fuerza de razón y evidencia por lo imbéciles que son. Le estoy hablando a la feligresía Cian, que está viendo en sus narices cómo se roban al país y no hacen nada al respecto. Atajo de imbéciles, holgazanes, parásitos. ¿En qué parte de la campaña, en qué parte del plan Cuscatlán está la reelección? Pues vamos a hablar más suavecito por aquellos que dicen, qué fuerte habla. Es que así hay que hablarle a los imbéciles. Con los imbéciles no se discute. Con el criminal no se negocia. No vamos a negociar ya ni a transar nada con ninguno de esta horda de terroristas digitales afines a la dictadura, al latrocinio, a la incapacidad y a la tiranía en El Salvador. Hay límites para todo. Nuestra decencia ha marcado un claro límite entre ellos y nosotros. La historia sangrienta de este pueblo ha marcado un claro límite entre esa basura y esa escoria política y nosotros. Nuestro intelecto y los caros ideales que defendemos han marcado un claro límite entre esos criminales, terroristas, ladrones y sanguijuelas políticos que vienen del Frente de Arena, y hay un límite que nos separa entre ellos y nosotros. Del lado de la democracia está usted, amigo inteligente, del lado de la transparencia, del lado de la república, y del otro lado está gente como Freddy Zavala, que está diarreico. Freddy, ¿cómo te sentís, hermano? Bueno, ni todo mi hermano, sos una basura. ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás haciendo aquí, Freddy? ¿Entendés algo de lo que estamos diciendo? Mira, A, E, I, O, U, Freddy. Freddy Zavala sigue insistiendo para que le cachimbiemos acá todas y cada una de sus fantasías animadas de hoy. No sé qué estás haciendo aquí, Freddy. ¿Cierto? Anda a ver el canal viejo, la Brutani. ¿De acuerdo? Háganle el favor a este Freddy, por favor. Ya basta, hay un límite entre lo propio y ustedes y nosotros. Hay un límite entre los criminales, esos, ustedes y nosotros. Debemos flanquearnos rápidamente y separarnos de todo indicio que nos conecte con estos criminales que están acabando el país. Hace ya casi 5 años que venimos usando este libro, ya lo tengo todo arrugado, vetusto, amarillento. En el esfuerzo educativo de explicarle a ustedes el texto constitucional. Amaya Denis, ¿quién sos vos? ¿Qué te importa, pajarito? Poné atención y sentate y agarra la Constitución, que te la vamos a explicar otra vez. The Constitution for Dummies. Bueno, me parece que le estaba escribiendo al tal Freddy Zavala, que es una foca infiltrada en este espacio. Manden al carajo a todas aquellas, estas sí,
Nosotros lo haremos, pero igual le pedimos a ustedes que manden al carajo a todos esos terroristas digitales pagados con fondos públicos. Y ahora, prepárese. Se lo anticipamos. Se lo dijimos. Lo estudiamos acá con ustedes. ¿Sí? Lo estudiamos, se los anticipamos. Se iba a instaurar una familia y se iba a entronizar a una dictadura y una tiranía. Amigos y amigas, hay algunos que me han preguntado quién está de presidente. Es la primera vez en la historia de El Salvador. Gracias, Jaime Rivera, no le contestemos a la foca. A mí, gracias, Jaime, te voy a comentar algo, Jaime. A mí me ha encantado siempre conversar con ustedes. A mí siempre me ha encantado platicar con ustedes. Este espacio siempre ha sido en vivo y dialogante. Personalmente yo disfruto mucho aprender de ustedes, desarrollar sus preguntas o una conversación sana. Y me encanta aún más tener la oportunidad de enfrentar a quien no piensa como yo. Eso incluye al ejército de troles inútiles, buenos para nada, y a los corruptos, porque hemos demostrado una y otra vez en estos últimos 5 años que ni uno de ellos tiene la capacidad de debatir. Ninguno de ellos tiene un argumento, ninguno de ellos tiene evidencia, ninguno de ellos tiene un documento capaz de destruir ninguno de los planteamientos que aquí hemos elaborado en 5 años. La historia y este programa nos llevamos súper bien. La historia y este servidor nos llevamos bien chévere. Porque aquí no emitimos fanatismo, tampoco poseemos verdades absolutas. Aquí nos guiamos por la razón y la justicia. Nos conducimos por la ley en una mano y la justicia en el otro. Y eso nos hace imbatibles, invictos. ¿De acuerdo? No perdemos tiempo en dialogar con bestias semovientes digitales, ni terroristas. Y por ello nos amenazan. Y por ello nos han amenazado muerte, 1 y 1000 veces. Y han insultado a como les ha querido dar la gana. Y no nos interesa, no nos importa, no nos interesa. Sabemos que quien se meta a cocinar obviamente se va a quemar de alguna manera. Pero hoy nos convoca la democracia. Ahora nos convoca a salvar a la República y el derecho que tenemos a tener un país, no un califato de narcotraficantes corruptos árabes. Con todo el respeto para el mundo árabe. ¿De acuerdo? No tenemos arma de mártires como Monseñor Romero. Ni Monseñor Romero quería ser mártir. Pero hay un lugar bastante oscuro en el infierno para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis moral. Repito, hay un lugar bastante oscuro en el infierno para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis moral. De nuevo, hay un lugar reservado en el infierno para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis moral. Y en el Apocalipsis dice, literalmente, Apocalipsis 3:16, capítulo 3, versículo 16, que a los tibios hasta Dios los vomita. Apocalipsis 3:16, a los tibios hasta Dios los vomita. Y no es momento para tibiezas, no es momento para pusilánimes. Es momento para saber de qué están hechos sus planteamientos y de qué está hecho usted. Qué honroso episodio de la historia en la cual he de ver con estos ojitos a los salvadoreños y salvadoreñas que realmente lo son. Qué honroso episodio de la historia me ha tocado vivir, de ver sucumbir a mi país y ser entregado por un montón de imbéciles a una familia extranjera árabe corrupta y tener la oportunidad de defender, como diría Horacio Cocles, por las cenizas de nuestros padres y los templos de nuestros dioses, parafraseando al romano Horacio Cocles. ¿Qué mejor muerte puede haber que defendiendo lo que consideramos sagrado?
y que es sagrado para nosotros y nosotras. ¿Qué debería ser sagrado para usted? El derecho a tener un maldito y bendito país, no una monarquía. No poseemos la verdad, nunca la hemos tenido, jamás. Tenemos una perspectiva histórica, política, ideológica, basada en evidencia y en razón. No queremos ni nos da la gana tener la verdad porque eso nunca ha existido en la historia de la civilización. Y eso es para predicadores, mercanchifles de la fe, pastores de poca monta. A lo que tenemos derecho es defender una perspectiva histórica, política, ideológica de la ilusión que implica la democracia y el país. ¿Cierto? Reitero, repito y subrayo, itero, esta Constitución, por más que sea apachada, abollada, vilipendiada, prostituida, arrugada, calaseada, sigue siendo la Constitución de El Salvador y no ha sido derogada. Repito, no ha sido derogada. Derogada para los lerdos e ignorantes significa que no ha sido anulada. Es decir, esta Constitución que permitió el ascenso de Bukele y sus achichincles y familiares y familiones es la misma Constitución que sigue vigente y que él mismo quiere pasarse por el arco del triunfo para entronizarse en el poder. Algunos preguntan, ¿y qué va a pasar? ¿Quién es el presidente ahora? Por primera vez en la historia de esta república de chistes, de sufrimiento, lágrimas y tormento, tenemos un presidente que a la vez es candidato a presidente. Por primera vez en la historia tenemos un presidente que a la vez es candidato a presidente. ¿Y quiénes se preguntan? ¿Quién gobierna? Pues la Constitución establece mecanismos para que en caso de ausencia por enfermedad o incapacidad, obviamente, el presidente sea ausente, pida permiso y sea el vicepresidente que asuma. La Constitución establece que en caso que los dos sean ineptos mentalmente o incapaces mentalmente y dejen el cargo o se mueran en un accidente, los delegados asumen la presidencia de la República temporalmente hasta que la Asamblea Legislativa nombre a un presidente provisional. Lo dice el texto constitucional. Dice Daniel Orellana, Bukele es el mejor presidente. Decime, Daniel Orellana, pobrecito, que cuánta debilidad mental. Toma petol, pajarito, para empezar. Decime dónde está la reelección en el Plan Cucatlán. Tenemos el Plan Cucatlán, vos lo tenés, seguramente no, porque son un ejército, sos parte de un ejército de tontos útiles e inútiles. ¿Dónde está la reelección del Plan Cucatlán? Demostrarlo. Te dieron paja, pajarito. Sos un troll que está funcionando en las múltiples casas de troles en El Salvador, México, los Estados Unidos, ya, para esparcir estupideces como la que acabas de escribir. Me encanta. Seguí escribiendo, me encanta, te vamos a hacer pedacitos. Aquí no nos van a dar paja, pajarito. Aquí vamos a machacarte, a picarte, a hacerte picadillo. Te vamos a meter en una licuadora todo lo que la propaganda que decís. Y te vamos a hacer un pan mataniños para que te lo metas por donde más te cabe. Seguí escribiendo, Feligresian. Vénganse con todo a ver si uno tiene la entereza, la capacidad intelectual, la académica, histórica, política, de rebatir tan siquiera una frase de la que aquí establecemos. Uno. O en vaca. Vénganse. Con nosotros la justicia y con nosotros la ley. Con nosotros la justicia y con nosotros la ley. La Constitución de la República, para ser derogada, reformada, debe de pasar por una consulta popular que se expresa en la Asamblea Legislativa. Una vez y cuando ahí se determine la derogación de toda la Constitución, entonces debe de pasar a la ratificación por la siguiente legislatura 3 años después. Por eso es que no han derogado la Constitución estos imbéciles, corruptos, criminales. Porque aquel que viola la ley es un delincuente, ¿o no, Eric Sosa? ¿O hay mareros buenos y mareros malos, Eric Sosa? ¿Hay pandilleros buenos o pandilleros malos? Eric Sosa, vos, miembro del ejército terrorista de focas cibernéticas, respondernos aquí, a toda esta comunidad. ¿Hay palabreros buenos y palabreros malos? ¿Hay mareros buenos y mareros malos? ¿Hay familiones buenos y familiones malos?
Hay corruptos buenos o corruptos malos. Contanos. No estamos leyendo tus comentarios. ¿Qué te pasó, pajarito? ¿Entraste en shock? ¿Te fuiste al baño? ¿Te dio diarrea? Anda a comprar Sucrol para la cabecita, pajarito. O si querés, terminar por favor la escuela primaria. Contestá. Contéstanos, Ericito. ¿Qué pasó, Ericito? ¿Dónde está Ericito en el plan Cocatlán, el Bitcoin? La ley a la vida que permite la corrupción por 7 años y más. ¿Dónde, Ericito? Contéstanos. ¿Y Fredicito qué se hizo? Es que lo que más nos gusta es hacer esto para que ustedes, preguntá, Eric, Sosita, Ericito, contanos. ¿Ya? Este gobierno constituido por la basura del FMLN y de Arena, los más corruptos del FMLN y de Arena, se supone que no iban a ser los mismos de siempre, pero son siempre los mismos, Ericito. No son los mismos de siempre, no se equivoquen. Son siempre los mismos, avivá salvadoreño. Son siempre los mismos. Con 3/4 o 20 pueblos, peor. Vamos a ver. Leamos la Constitución otra vez. Dina Bonilla dice, Ericito se fue en el toilet cuando le hizo flush. O sea, ahorita de estar dando vueltas en el inodoro. Gracias, Dina. L. Nilsson, gracias. El artículo 87 de la Constitución, que sigue vigente, establece el derecho que tiene el pueblo salvadoreño y la obligación de la insurrección. Desde el momento que el presidente de la República se inscribe como candidato, activa el artículo 87, el artículo 88, el artículo 155, el artículo 154 y demás artículos subsecuentes que establecen la obligación suya, ¿sí? La obligación suya a la insurrección. No dice que es opcional, es la obligación. Fredicito Zavala, regresaste, terrorista digital, energúmeno, bueno para nada. ¿Qué tenés ese fecales árabes en tu cerebro, Freddy? ¿Por qué no contestás lo que te estoy preguntando? ¿Por qué no contestás? Decinos, ¿por qué no contestás? Cobardes, terroristas. Hay algunos que dicen, ya no les pongas atención. Vamos a explicar por qué si les ponemos atención a esta gente. Vamos a explicar por qué si les ponemos atención, porque nos gusta hacer los trizas, machacarlos y destruirlos para que ustedes entiendan que esta gente son una horda de terroristas corruptos que se han tomado el país y se quieren entronizar, y basta de eso. Basta de eso. Que se ahoguen en sus propias heces estos terroristas, dice. Continuemos. El artículo 87 establece la insurrección, pero además establece que los funcionarios que han permitido la insurrección, el cambio en la forma de gobierno, deben de ser separados. Artículo 87, y se lo voy a leer. Se reconoce el derecho al pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno y al sistema político establecidos o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Artículo 87. Ponga atención. El ejercicio de este derecho a la insurrección no producirá la erogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar, en cuanto sea necesario, a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Continúo. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. ¿Sí? Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de El Salvador es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno.
y sistema político establecidos. La violación a esta norma obliga a la insurrección. La Constitución de la República sigue vigente, no ha sido derogada, y acabo de explicar cuál es el mecanismo para reformarla y no es el caso. ¿De acuerdo? Desde el momento que el señor presidente de la República acude al Tribunal Supremo Electoral para inscribirse, llega siendo presidente y sale siendo un tirano. Llegó siendo presidente y salió siendo un tirano. Y de por medio un show para imbéciles. Porque se dijo que iba a estar encerrado, que estaba encerrado en un hospital con diarrea o sobredosis. Después se insinuó que era la mujer embarazada que iba a dar a luz a 5 meses y medio. Y ahí estaba todo un montón de ejército de youtubers pagados con fondos del gobierno allá aplaudiendo, sí, a la reelección. Tajo de imbéciles, todos ellos pierden los derechos automáticamente que le corresponden a los ciudadanos salvadoreños. ¿Sí? Fue una novela, dice Marco Zelaya, fue una novela de poca monta, peor que las de Televisa y TV Azteca, creída o diseñada para ser creída por imbéciles, no por usted, amigo, amiga, sino por la diáspora en el exterior. El cuentico que tenían preparado era que el tribunal le iba a impedir a inscribirse. Como ya tienen el tribunal en la bolsa, la Corte Suprema en la bolsa, la policía en la bolsa, etcétera, ya no les queda enemigos por vencer. ¿Cierto? El cuentico se les cayó y tienen que diseñar otro tipo de estrategias de propaganda para hacer caer a los idiotas. Desde un principio sabíamos que era un show. ¿Sí? Desde un principio sabíamos que era un show. Solo los idiotas estaban pendientes. ¿Se va a inscribir? ¿No se va a inscribir? ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora para llegar? Desde un principio se supo, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral emitió un oficio a todo su personal para suspender labores a las 3 de la tarde. Ahí sabíamos. El batallón presidencial tomó control de la sede del Tribunal Supremo Electoral como corresponde cuando el presidente llega a cualquier instalación, ¿sí? Y finalmente, a eso de las 11 de la noche, los estúpidos estaban despiertos, ¿de acuerdo? A las 11 de la noche se cierran las puertas del Tribunal Supremo Electoral para preparar, allanar el camino de su majestad y llegar a inscribirse. Saludo especialmente a los correligionarios, militantes o afiliados del Partido País que llegaron a hacer bulla. El Partido País no obtuvo la autorización del Tribunal Supremo Electoral, pero sus afiliados llegaron igual a querer inscribir a sus candidatos y candidatas a diputados. E hicieron lo que le corresponde al pueblo salvadoreño, gritarle en la cara a ese sujeto lo que realmente es. ¿De acuerdo? Saludos especiales a quienes estuvieron ahí del Partido País, única representación del pueblo salvadoreño haciendo presencia. ¿De acuerdo? Continuemos. Entonces, ¿quién va a ser nombrado presidente de la República? ¿Va a ser la maceta Patecama? ¿Va a ser quiénes son los delegados a la presidencia? Deje de caer en ese juego estúpido. Todo esto es un proceso espurio, ilegal, inconstitucional, no importa. Desde el momento que se inscribió como candidato, todo el proceso es corrupto, es nulo. Todo este proceso es nulo. Todo, absolutamente todo. No importa que ponga a su mamá de presidenta, la esposa, la hija, no importa que ponga al Patecama, no importa quién vaya a poner. O no importa si sigue estando en ejercicio de la presidencia mientras es candidato. Todo es corrupción, todo es absolutamente nulo, no existe. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo acá precisamente es con base a los preceptos constitucionales aquí consignados. Porque sigue vigente la Constitución, por favor. La Constitución no ha sido derogada, sigue vigente. ¿Qué es un país sin ley? ¿Qué es un país sin constitución? Es una monarquía, es un emirato. Es la ley de la selva. ¿De acuerdo? Y personalmente, le pregunto a usted, ¿usted está conforme vivir en un emirato, un califato, donde van a hacer con usted lo que les pegue la regalada gana, sin derechos? Yo no nací para estar en ningún país con un tirano. Yo no nací para ser un semoviente, un ganado.
No tengo vocación en mi alma, ni en mi espíritu, ni en mi intelecto para ser un vasallo de una monarquía. Reconozco el curso de la historia que me ha entregado gracias al sacrificio y la sangre de millones de seres humanos que me han otorgado el derecho de pensar, el derecho de ser un ciudadano, el derecho de pelear por lo que considero justo y correcto. Y en este caso lo justo y lo correcto coinciden en extraños puntos de la historia en la cual los salvadoreños y salvadoreñas están todos y todas convocados a pelear por la República, a superar nuestras diferencias y a acudir al llamado de la decencia. Hoy es el momento en el cual usted debe examinar de qué están hechos sus planteamientos, sus valores y sus principios. Ahora es el extraño punto de la historia en el que usted padre, usted madre, usted abuela, vos estudiante universitario, vos diásporo, en Australia, en Canadá o donde quiera que estés, examines, te veas al espejo y que te respondas la siguiente pregunta: ¿sos ganado o sos una persona? ¿Sos ganado o sos un ciudadano salvadoreño? ¿Qué es lo que sos vos? ¿Qué sos vos? Para la diáspora que vive en los Estados Unidos, que tanto admira la forma de ese gobierno y de ese país, allá son, aunque sean inmigrantes, personas que pagan taxes, que tienen derechos. ¿Estás dispuesto a entregar tu país a una sola familia de origen extranjero para convertir a tu familia aquí en ganado, en vasallos, en súbditos de un sultán tropical pseudo-árabe? Tanto amas la democracia en los Estados Unidos, en Canadá o en Australia, y estás dispuesta a venderla y a sacrificarla en tu propio país. Te estoy hablando a vos, diáspora, a vos que me estás viendo en Australia, a vos que me estás viendo en Canadá, a vos que me estás viendo en todos los Estados Unidos. Tanto que amas el sistema de gobierno de los Estados Unidos, su democracia y su libertad, ¿estás dispuesto a vender la democracia y la libertad de tu propio pueblo para entregársela a una sola familia pseudo-árabe? Sin derechos, sin constitución, corruptos y además incompetentes. Esas son las respuestas que deben de encontrar ustedes, amigos y amigas que están viendo en este espacio. Ya no es momento de llegar a tratar con medias tintas con esta gente, energúmenos terroristas digitales. Ya no es momento de tratar con ellos y tratar de convencerlos de nada, porque con el criminal, con el terrorista no se dialoga, se le derrota. Al terrorismo y a la dictadura no se le dialoga, se le derrota. El único dictador salvadoreño que ha sido candidato y presidente al mismo tiempo ha sido Maximiliano Hernández Martínez Trompecuche, el brujo, allá en el año 1932, que gracias a sus triquiñuelas fascistas logró ser presidente de la República por 14 años. Y no fue gracias sino al tesón del pueblo salvadoreño en aquel momento en que propios y extraños supieron conjuntarse en un partido que se denominó Partido Revolucionario Abril y Mayo, conmemorando la gesta de Abril y Mayo del año 1932 con la famosa célebre huelga de brazos caídos que tumbó a Trompecuche. Trompecuche fue asesinado por su chofer de 63 puñaladas allá en una finca en Honduras. Y su chofer y asistente además le escupió, le dijo: pobre viejo de mierda, ya me tenía harto. Así mueren los tiranos, sex semper tyrannis en latín. Bruto y Casio fueron los encargados de apuñalar al tirano Julio César en la antigua Roma, que quería sobrepasar las atribuciones del Senado de aquella civilización. De ahí emerge la célebre frase sex semper tyrannis, y así siempre los tiranos. Y así siempre los tiranos, porque los tiranos siempre terminan como terminan, mal, escupidos y olvidados por la historia y por la decencia. El Salvador inicia un oscuro camino de una tiranía pseudo-árabe, y ya sabemos que todas las tiranías, así como inician, acaban. Quien se siente arriba ahora, después va a estar abajo, y así es la vida y así es la historia.
Todos los tiranos acaban de la misma manera. Pero no se acaban solitos, hay que sacarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Repetimos, artículo 87 establece la insurrección y establece la separación de sus cargos de todos aquellos que hicieron posible la destrucción del orden constitucional. Artículo 88 establece la obligación suya a la insurrección. No es opcional, es obligación. El artículo 154 habla de que la presidencia de la República será por un periodo de 5 años ni un día más. Artículo 154 de este libro, llamado Carta Magna, establece que la presidencia de la República de El Salvador será de 5 años ni un día más. Y el artículo 155, entre otros artículos, establece claramente quiénes serían delegados en ausencia del presidente y vicepresidente de la República por razones de salud o incapacidad mental. ¿De acuerdo? Y establece que la Asamblea Legislativa puede nombrar como presidente provisional a los delegados o a un representante interino nombrado del seno de la Asamblea Legislativa. Todos estos casos no están ocurriendo. No hay más que platicar, no hay más que discutir. Se trata del ascenso de una tiranía pura y dura y se acabó. ¿Cierto? No se pregunte quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, va a haber reelección, es legal o no. Todo esto es espurio, todo esto es ilegal. Es espurio, que significa falso, y es ilegal, es inconstitucional. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer a un sujeto que dice que habló con Alá para destruir el orden constitucional de un país? ¿Quién le va a creer a un sujeto que en su plan de gobierno no dejó establecido bajo ninguna circunstancia, póngase bien, ponga atención, la ley Bitcoin, la reelección, el robo del FODES, la eliminación de municipios y alcaldías que no le convienen, la ley candado a la información pública para robar todo lo que les dé la gana, que avala la reelección? ¿Dónde está todo eso en el plan Cucatlán? Lo que sí prometió y no ha cumplido son 5.000 escuelas y le quitó presupuesto al Ministerio de Educación. Ya lo entendieron los tajos de imbéciles del ejército cian, de feligreses cian, o no lo terminan de entender. Quedan todavía un montón de salvadoreños que les falta 10 para el peso o una cora para el dólar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, amigos y amigas, ¿cuál es el rol de la oposición en todo esto? Fíjense muy bien. El abogado constitucionalista, un abogado constitucionalista cuyo nombre se me acaba de olvidar, ha pedido que el Tribunal Supremo Electoral, o lo pidió en el día de la inscripción del sujeto tirano, ¿de acuerdo? Pidió que el tribunal no aceptara esa inscripción, con justa razón, porque está prohibida en la Constitución y se acabó. Lo mismo hizo el bloque popular de resistencia y rebeldía, pidiendo el no reconocimiento de este sujeto. ¿De acuerdo? Sí, y así otras voces inteligentes, medios de prensa, periodistas, académicos, historiadores que están fuera del país, etcétera, etcétera, que están sumándose a una voz cada vez más crítica, clamando el retorno a la democracia en El Salvador. Y como inicié este programa en inglés, hablándole a Washington, porque seguramente van a estar viendo este programa, y hablándole a los diásporos, y lo inicié en inglés claramente, explicándoles que esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto no es Nicaragua, ni esto es Estados Unidos, donde son países que se permite la reelección. El destino de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua es correspondiente a sus pueblos. En este caso a mí no me interesa en este punto lo que sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua y ni en los Estados Unidos donde se permite la reelección, porque sus constituciones lo permiten. Y ese es el problema de esos pueblos, de esos países. El problema que nos convoca es que la constitución de nuestro país, El Salvador, prohíbe tajantemente, taxativamente, sin lugar a interpretación alguna, la reelección. ¿Sí? Aquí no es de interpretar, es que sí, pero no, pero sí, sí. No, es prohibido, se acabó. Solo los ignorantes e imbéciles, oportunistas y corruptos y delincuentes son los que están ahora aplaudiendo la reelección.
Pero si se tratara de un gobierno de izquierda en El Salvador, Estados Unidos ya hubiera invadido. Si hubiera sido Sánchez Serén que se vuelve a presentar como candidato, Estados Unidos ya hubiera sancionado económicamente al país. Si hubiera sido Mauricio Funes y el FMLN que hubieran reformado los municipios y curules, ya hubieran invadido militarmente. Pero como se trata de un peón que siempre trabajó para Estados Unidos, trabaja para Estados Unidos y sigue fiel a los Estados Unidos de manera subtextual o bajo la mesa, mientras este peón le siga pagando al Fondo Monetario Internacional con el sacrificio de este pueblo y con las remesas de este pueblo, mientras este peón árabe, tirano tropical, le siga pagando al Banco Mundial con el sacrificio de este pueblo, los impuestos y la deuda de este pueblo, mientras este peón árabe le siga pagando al Banco Interamericano de Desarrollo con el sacrificio de este pueblo y las remesas de este pueblo, ¿cierto? Habrá tirano para largo. ¿De acuerdo? Así de simple y así de trágica es la realidad salvadoreña. Y más trágico es la posición del partidito FMLN, y más tragicómico es la posición del partidito Alianza Republicana Nacionalista, y más trágico es la posición del partido Nuestro Tiempito, que han presentado candidaturas separadas con vocación perdedora. Es lo más triste. No es momento de desanimar a nadie, pero es momento de decirles la realidad. Estos tres partiditos están haciéndole el favor al tirano. ¿O ustedes creen que con sopa de patas el Chinito Flores va a ser presidente de la República? ¿Ustedes creen que el candidato Arena, que solo lo conoce su familia, tal vez, allá en los Estados Unidos, que aquí no lo conocen ni Pedro Páramo, ni Pedro Juárez, ¿ustedes creen que va a llegar a alguna parte? ¿O ustedes creen que en la fórmula del partido Nuestro Tiempo, que todos gozan de mi respeto, por supuesto, mi respeto respetuoso, tienen alguna oportunidad en esta cancha inclinada, con dados cargados, con el referee en contra, la afición en contra y el Estado de Derecho anulado? El magistrado de Arena en el Tribunal Supremo Electoral, el señor Waldman, dijo en declaraciones vertidas a la prensa esta semana que el voto electrónico es confiable, que no estén reclamando ustedes porque ustedes hacen transacciones digitales, y si hacen transacciones digitales bien pueden votar también digitalmente. Qué pobreza mental de quienes están avalando todo este fraude y esta corrupción, en el sentido que si usted hace transacciones digitales, ya sea enviando remesas o transacciones locales de dinero en dólares, también hay mecanismos de auditoría que los bancos hacen, porque los bancos no pierden, ¿de acuerdo? Ni un centavo, y tienen filtros y actualizaciones constantes y auditorías constantes a los sistemas informáticos de aplicaciones de pago o transferencias digitales, que no es el caso de emisión del voto. Los salvadoreños en el exterior van a poder votar desde un mes antes con su pasaporte vencido, y ellos emitieron casi 1 millón de pasaportes. Un fraude monumental, hombre, un fraude monumental. Van a votar nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, con pasaportes que ellos están emitiendo, plastiquitos, DUIs en el exterior, que están emitiendo como que si fuesen fotocopias. ¿Cierto? Sí, cómo no. Vaya, tenemos los testimonios de gente de ustedes que vive en Georgia, que vive en el DMV, que vive en Los Ángeles, que no vieron a nadie o casi nadie en los consulados sacando sus documentos, porque a ustedes no les importa en la diáspora en los Estados Unidos tener pasaporte salvadoreño. Dice Leonel Echeverría, interesante pregunta. Serén se postuló el presidente, no de vice, no seas tan bruto. Leonel Echeverría le está respondiendo a la foca idiota que está participando felizmente en este programa. ¿Sí? Alguien va a preguntar, ¿y qué pasó con Sánchez Serén? Él se inscribió como presidente. Sí, pero está claro lo que dice Leonel. Se inscribió, renunció al cargo y se inscribió para presidente de la República, no para vicepresidente. O en su defecto, ¿cierto? No fue presidente para inscribirse como presidente. ¿Entienden la diferencia? Hay que ser un tanto inteligente, por eso es que el país está como está. Armando, gracias por vernos. Saludos, un abrazo. Bueno, así la situación, amigos, amigas, ya no le dé vueltas a la situación. Es una situación totalmente
ilegal, inconstitucional, aberrante, ¿de acuerdo? No importa quién deleguen como presidente, si es que delegan a alguien, es absolutamente ilegal. La reelección en El Salvador está prohibida y punto. ¿Sí? El ejército de troles terroristas, CIAN, le van a decir a usted, si usted es de izquierda o afín al FMLN. Y no decís nada contra Daniel Ortega, ¿verdad? Y no decís nada contra la dictadura de Maduro y contra la dictadura de Cuba, ¿verdad? Y si usted es de Arena o vive en los Estados Unidos, le van a decir esto. Y no decís nada con la reelección de los Estados Unidos, ¿verdad? Allá no es democracia, allá se permite la reelección. Esa es la propaganda CIAN. Al respecto, usted les puede contestar lo siguiente, con fiereza, con firmeza, sin medias tintas y ambajes. Esa es nuestra propuesta educativa para usted. Cuba para los cubanos, Venezuela para los venezolanos, Estados Unidos para los estadounidenses, Nicaragua para los nicaragüenses. ¿De acuerdo? Aquí no somos nicaragüenses, ni cubanos, ni venezolanos, ni estadounidenses. No queremos, no nos da la gana vivir en una monarquía, punto. En El Salvador no aceptamos. No nos interesa que Cuba tenga reelección, no nos interesa que Estados Unidos tenga reelección. No nos interesa que Venezuela tenga reelección, ni que Alemania, ni que nadie, no nos interesa que acá, en El Salvador, está prohibida la reelección, punto. Se acabó. Y la reelección acarrea penas. Y la reelección, esta situación de reelección espuria y fraudulenta, ¿de acuerdo? Establece el derecho que usted tiene en el artículo 87 y el artículo 88 a la insurrección. ¿De acuerdo? En El Salvador no se permite la reelección y punto, Leonel Echeverría. Gracias por tu comentario. Así de simple, no se permite. Ni siquiera no sé por qué ni diablos estamos hablando de eso. Ya sé por qué, perdón. Hay un montón de nuestro pueblo que no alcanza el 6º grado. La mayoría del pueblo salvadoreño, aunque sean adultos y adultos mayores, no alcanza el nivel promedio del educativo en El Salvador es de 6,5 grados. Y esa situación es grave. Y para colmo, este gobierno de Bukele le quita $60 millones al presupuesto de educación. Las escuelas se están derrumbando. No existe formación universitaria. La Universidad de El Salvador ha caído en manos oscuras y corruptas. Entonces, mientras más bajo el nivel educativo, mientras más bajo el nivel nutricional del pueblo salvadoreño, es un pueblo dócil y con hambre y que no tiene nutrientes cerebrales para discernir la realidad. El precio de las verduras esta semana alcanzó a 20 centavos los tomates, 3 papas por $1, $6 con 15 centavos el cartón de huevos. Y así no se puede vivir en este país. Nuestros niños y nuestras niñas ya no toman leche, no comen carne, ni verduras ni vegetales. Van saliendo adelante con pastas, con arroz, con tortillas carísimas, y así sucesivamente la masa cerebral de los salvadoreños y salvadoreñas se está empobreciendo, y con ello sus facultades de razonamiento y discernimiento, aquí y en los Estados Unidos. La educación, que debería ser una apuesta de todo país civilizado, en El Salvador no lo es. Y ahora vemos las consecuencias. Sencillamente, este país no se sacrificó tanto para ser un país, para terminar regalándole todo este esfuerzo, sacrificio a un grupo de corruptos de origen árabe, a un grupo de incapaces con aspiraciones tiránicas. No sé si usted lo va a permitir, pero habemos salvadoreños y salvadoreñas que no pretendemos dejar pasar esta situación. Y haremos todo lo humanamente posible para sumarnos a los esfuerzos políticos, sociales, encaminados a recuperar la democracia. Porque no queremos, ni nos da la gana, vivir en una monarquía. Gracias por habernos visto. Esperamos que el mensaje haya sido claro. Y repito, me despido con la frase de Horacio Cocles, el romano, metafóricamente, por supuesto. Qué mejor muerte la de un hombre que enfrentar la adversidad defendiendo
las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses. Metafóricamente hablando, repito, qué mejor muerte la de un hombre que enfrentar la adversidad defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses. La peor lucha es la que no se hace, y usted va a pelear, políticamente hablando. ¿Qué va a hacer usted para frenar a la tiranía en El Salvador? Para las próximas elecciones lo inmediato sería votar por los candidatos y candidatas a diputaciones, pese a que no van a pasar ni van a ganar. Todo esto está ya fraguado. Hay un fraude electrónico enfrente, ¿cierto? Pero igual hay que ir a votar por los candidatos de la oposición. ¿Cierto? Me está preguntando, lo voy a responder. Sigue Freddy Celada, este es Estiércol Celeste. Saludos, Estiércol Celeste, te vamos a eliminar. Adiós, pajarito. Aquí no es Canal 10 ni La Brutení. ¿Qué vamos a hacer para las próximas elecciones? Habida cuenta que todo es un fraude. Ponga atención. Igual hay que pelear, hay que ir a votar. Personalmente voy a ir a votar por Anabel Belloso, voy a votar por Claudio Ortiz, por algunos alcaldes de la oposición, voy a votar por... Podría usted votar también por Simón Paz. Si usted vive en San Salvador Sur, vote por Camilo Melara. Y así voy a ir mencionando a quienes usted puede considerar para votar en las próximas elecciones, aunque no está garantizado que gane nadie. Aquí va a ganar todo, la familia árabe que gobierna, todo, olvídese, ¿de acuerdo? Aquí todos van a ganar, pero no puedo decirle a usted que no vaya a las urnas. Yo voy a ir. Voy a votar por los mejores y las mejores sin distingos de bandera. Voy a votar por una asamblea con mayoría opositora. Porque si ganamos la asamblea con mayoría opositora en un accidente de la historia, ¿de acuerdo? O un error informático de ellos mismos, ¿cierto? Inmediatamente voy a exigir a los diputados que ganen, inmediatamente, un antejuicio para estos criminales, terroristas, corruptos. Todos. E inmediatamente voy a exigir a la asamblea opositora que reviertan hasta el punto inmediato al 1 de junio de 2019 el estado de cosas en el país. La derogación inmediata del estado de excepción de garantías es otra cosa que voy a exigirle a quienes los diputados de oposición que ganen. La derogación inmediata. Eso sí, que se liberen a todos los inocentes y que permanezcan en procesos judiciales a todos los maras y pandillas que este gobierno está protegiendo. Voy a exigir que la Asamblea Legislativa ante juicios contra los funcionarios de gobierno y que sean procesados judicialmente porque déjese de dar paja. No hay corruptos buenos y corruptos malos, no hay mareros buenos y mareros malos. Habráse visto que hay mareros protegidos por el gobierno y que fueron sacados del país. Si no, lea las entregas e investigaciones de Focus TV, ¿cierto? Mientras más de 7,000 personas inocentes están guardando en prisión con torturas. Algunos de ellos fueron desaparecidos y hay señalamientos y denuncias de que algunos privados de libertad están siendo enterrados clandestinamente y están siendo desaparecidos. Sí. Amado, o ¿cómo se llama? Sí, amado. Mensaje para vos, amado. Esto no es Cuba. Esto no es un análisis sobre Cuba. Cuba para los cubanos. Venezuela para los venezolanos. ¿Cierto? Esto es El Salvador. Si en Cuba, Venezuela o en los Estados Unidos se permite la reelección, eso es problema de ellos. A nosotros y a vos, amado, nos debe interesar que en El Salvador está prohibida la reelección. Punto. Si en los Estados Unidos hay reelección presidencial, eso a mí qué me importa. ¿Cierto? Si hay reelección, a mí qué me interesa. Eso es problema de los Estados Unidos de América. Yo no acepto la reelección en ninguna forma. ¿Sí? No la acepto en El Salvador. Punto. Pero los alcaldes sí hay reelección. Los alcaldes, la ley establece que se puede hacer eso con las alcaldías. ¿De acuerdo? Tampoco me gusta. Por eso que yo voto siempre diferentes alcaldes. Se acabó porque quien se enquista en el poder quiere más poder.
Y el poder debe de cambiarse como la ropa interior que usted está usando. Yo no acepto reelección de ninguna manera, porque quien se enquista en una posición de poder quiere más poder. Y el poder debe de cambiarse como la ropa interior que usted está usando. ¿Sí? Porque si no se cambia la ropa interior, al siguiente día apesta. Si el poder no se transfiere rápidamente en ciclos rápidos, rápidamente aparece la locura, la esquizofrenia, la embriaguez de poder como la estamos viendo en El Salvador. ¿Sí? La tiranía no es buena para nadie. No hay tirano bueno. Walter Figueroa, no hay tirano bueno. Walter Figueroa es otra foca que está aquí. Espero que no. O quizás le está contestando a otra foca. Vamos a revisar. ¿Sí? No acepto la reelección, punto. El poder enferma. Los políticos y los pañales se deben cambiar seguido, dice Daisy Shakespeare, por las mismas razones. Oscar Recino, gracias por vernos. Saludos desde Los Ángeles, California. Apoyo tu programa, muy bueno y muy informativo y educativo. Gracias por vernos hasta Los Ángeles, California. Agradecemos la retransmisión de este espacio a DJ Guanaco, sus sistemas de páginas desde el DMV en los Estados Unidos de América, para costa a costa en todas sus páginas. Gracias a Rafael Quintanilla desde Washington, D.C., que va a retransmitir este espacio en sus diferentes medios. También a Rod Colindres en Costa Rica y al sistema de radiolatinoamericano.net. Al doctor Amaya en La Unión, en el oriente salvadoreño, y a TV1 El Salvador, que también va a retomar este espacio o parte de él para sus retransmisiones. Y a las creadores de contenido tales como Salvadoreños por el Mundo 503 o Sarah Monroe, que también estamos en esta lucha por la democracia. Gracias, Leonel Echeverría. Salvemos al FMLN. Gracias, Leonel, por vernos. Lo único que van a lograr con la candidatura pobre y con vocación perdedora es medio querer salvar al FMLN, que necesita 50,000 votos para seguir inscrito legalmente. Pero el FMLN no va a sobrevivir las elecciones, muy probablemente. Ojalá que sí, pero muy probablemente será eliminado electoralmente. Será misión de ustedes, Leonel Echeverría, recuperar a un FMLN sano, sin esa cupulita corrupta que tiene alianzas con este gobierno, y recuperar la tradición histórica y las raíces populares del FMLN. ¿De acuerdo? Si usted es de Arena, lo mismo. ¿Cierto? Si usted es de Arena, su obligación es salvar a su partidito. Eso es todo. Muy probablemente que ambos partidos sean desinscritos en estas elecciones. Para no ser eliminados o desinscritos legalmente, ambos partidos, incluyendo Nuevo Tiempo, deben de conseguir al menos 50,000 votos o su equivalente de un diputado para seguir sobreviviendo legalmente. Pero si son desinscritos, entonces su afiliación, su militancia, sus simpatizantes tienen la obligación de revivirlo desde las raíces, y seguramente podría ser una oportunidad para resucitar el ideario luminoso de partidos como el FMLN, que lo ha perdido absolutamente. El FMLN no representa ni a los trabajadores ni a nadie, casi más que ellos mismos, y a su cupulita y su familia, y a Alba Petróleo, y a todos los que hicieron millonarios, y a quienes están negociando con este gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Para hablar del caso del FMLN. Para el caso de Arena es un chiste respecto a lo que alguna vez fue Arena. Gracias, Moisés Jovel, gracias por tu. Entonces, hay episodios en la historia que representan una oportunidad. En Japón, la palabra crisis significa oportunidad. Oportunidad. El país está sumergido, hundido, postrado en una crisis que bien podría significar una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para recuperar la democracia y la república, y para refrescar el panorama político con personas que realmente tengan la capacidad de servirle al país, restablecer la democracia y conducir al país a un futuro promisorio para todos y para todos por igual. ¿Cierto? Aprovechemos esta oscura noche de tiranía para reconfigurar nuestras fuerzas y planteamientos políticos de manera inteligente, no de la manera estúpida como lo están haciendo los partidos y movimientos sociales ahora, que pretenden gastarse el asfalto y los hoyos de la ciudad de San Salvador y quedarse ahí marchando para toda la vida, recibiendo financiamiento de ONGs
sin cambiar nada. No. Que sea esta una oportunidad para reconstituir un programa político unificado, ¿de acuerdo? Amplio, diverso, que le dé forma a una oposición enérgica y sólida para rescatar al país del potrero donde lo tienen hundido. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con el Frente? Me pregunto, ¿qué va a pasar con Arena en las próximas elecciones? Ojalá que logren 50,000 votitos para seguir viviendo legalmente. ¿Ya? Pero sus fórmulas de la presidencia no sirven para nada, más que para intentar acarrear votos de sus militantes y feligreses y poder sobrevivir. Pero sí tienen candidatos y candidatas en los territorios para diputados, diputadas y alcaldes y alcaldesas que sí son interesantes, que bien podría usted apoyar en su territorio. Usted sabe a quiénes se han presentado para alcaldías, usted los conoce, usted ya sabe por quién votar. Y para diputaciones está claro, vote por los diputados y diputadas de la oposición sin distingo de bandera política. Vote por quien quiera, que no sea de las nuevas idioteces. El llamado es claro. Vote por quien usted quiera, excepto por las nuevas idioteces. Repito, vote por quien usted quiera, excepto las nuevas idioteces, que son la lacra del Frente de Arena. ¿Sí? Son la basura que expulsó, que excretó el Frente de Arena. Vote por cualquiera, menos por nuevas idioteces. Ese es el llamado. Ese es el llamado. ¿De acuerdo? Intentando validar su decisión en su territorio. Gracias por habernos visto. Un abrazo enorme a todos ustedes. Un abrazo. Gracias a nuestros cooperantes y colaboradores. No pedimos aquí muchas cosas, pero hay gente que nos apoya con enorme fe en el futuro del país. Gracias a quienes nos apoyan todavía. Hay pocos apoyadores, pero los que nos apoyan, agradecemos mucho. Nos ayuda un montón el apoyo que hemos recibido de ustedes, contribuciones tanto de información, fotos, materiales, pero también en metálico, que nos han hecho llegar. Tampoco son millones ni miles de dólares, o sea, es un apoyo que nos permite pagar los consumibles, el plan de datos, seamos claros, hombre. Nos permite pagar las cosas para seguir operando como equipo. Punto. Y por eso les agradecemos a ustedes. Aquí no recibimos los miles de dólares que reciben las ratas de la propaganda ciana. Aquí no recibimos los miles de dólares que reciben los youtubers afines a los corruptos cian. No. Recibimos lo muy básico, pero por muy básico que sea, estamos seguros que viene con todo el cariño y con todo el corazón de las personas que todavía apoyan este esfuerzo. Y en nombre del equipo que hacemos posible este espacio, queremos agradecerle a las personas que nos han apoyado en las últimas horas. Nos ha ayudado mucho, ¿de acuerdo? Y por lo menos para un refrigerio y para algunos consumibles alcanza para seguir adelante. Gracias, en nombre de un país que se rehúsa a ser monarquía, en nombre de la gente que tenemos claros ideales de justicia, en nombre de la decencia, en nombre de la inteligencia, en nombre de la justicia, en nombre de la democracia, en nombre de la Constitución. Gracias. Y por sobre todas las cosas, gracias a usted, amigo, amiga, miembro de esta comunidad y que ha visto y va a ver este programa, lo hace suyo. Gracias. En ustedes estriba el futuro de la democracia en El Salvador. En ustedes estriba el futuro de la república que ahora está siendo vilipendiada y pisoteada por los caprichos y alucinaciones de quien se cree un sultancito tropical y un séquito árabe enclavado en Centroamérica. Un abrazo. Recuerde que tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto, porque contar mal una historia de mentiras es casi lo mismo. Esto es, fue y será su programa En la Mira. Hasta la victoria, siempre.